Bienvenidos, bienvenidas a este live en el que vamos a hablar de biodescodificación. Hoy tenemos una invitada súper genial que quiero compartirles y pues bueno, me da mucha ilusión que esté aquí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo están? Bueno, cuenten por aquí de qué país nos escriben, de qué país nos ven. Y bueno, el tema de hoy está súper interesante porque es algo que a mí en particular me ha tocado una fibra, que es el tema de las enfermedades. Yo era una niña que se enfermaba mucho, así que, así que bueno, este tema para mí es súper sensible, súper sensible. Vamos aquí a invitar a... Aquí está. Ya se están uniendo, qué emoción. Nada, desde México. Como que si yo no lo supiera, listo. De México. Ahí estás, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Escuchas? ¿Se ve? Vemos tu casa, creo. Ay, no sé cómo hacer. Tienes que voltear la cámara. Ahí está. Cualquier cosa. Claro, buenísimo. Bueno, bienvenida, Jacque, a esta comunidad. Quiero contarte que aquí somos madres y padres queriendo implementar lo que es la crianza consciente, la crianza respetuosa. Entonces, hay muchas madres y padres por aquí que se sintieron intrigados al decir, uy, mi hijo, mi hija se enferma mucho, yo también por ahí tengo unos síntomas medio fastidiosos. ¿Qué es esto de la biodecodificación? Como que, ¿cómo es esto de los síntomas que se repiten? Así que bueno. Bueno, muchas Bienvenida gracias. por aquí. Eh, Ay, no, recién se me cortó un cachito. Bueno, muchas gracias. Yo ya había hablado con vos antes, así que más o menos tenía una idea de lo que me ibas a preguntar. Pero bueno, la idea de la biodescodificación es justamente ir a buscar ¿cuál es nosotros le decimos el sentido biológico, es cuál es el sentido de esa afección, de esa sintomatología, de esa enfermedad, de esa dolencia? El sentido biológico tiene que ver en esta pregunta que a veces nos hacemos es en el para qué tengo justamente una situación que está cambiando la funcionalidad de mi cuerpo. Entonces, en función de una determinada patología o una determinada afección, lo que vamos a buscar, como te decía, es el sentido biológico. Y este es un sentido muy exacto, muy puntual, que va a tener una tonalidad como muy específica en función del síntoma o del diagnóstico. Yo siempre... Ahí dijiste algo Sí, súper sí, sí, lindo. no está bien, no Perdón, que pasa te nada. interrumpí. No, que dijiste algo muy lindo porque yo siempre pensé que era el sentido emocional, ¿no? Ujú. Como la raíz emocional. Pero me encanta la manera, o sea, como que derribando el mito que no es necesariamente algo esotérico como la emoción o como algo así abstracto, sino Sí, que es el sentido biológico del cuerpo. O sea, es como el cuerpo claro. biológicamente Eh, reacciona. No es algo No, así no, no, para nada, abstracto, no, no ¿no? es abstracto, es un modelo científico exacto, si lo abordamos de forma correcta. En realidad, hay el para qué, que es el sentido biológico, lo vamos a buscar, pero obviamente que ese sentido biológico va a afectar mi psiquis, y en función de que afecte mi psiquis, justamente va a impactar en el plano emocional. Pero si bien a veces se dice que se le busca como qué situación emocional hubo, yo diría que es más bien una consecuencia. ¿Sí? Nos pasa algo que nos impacta de una forma determinada, que genera un shock, un estrés específico, y en función de eso va a afectar mi psiquis. Sí, por eso es algo que no es que lo podemos separar, pero lo que vamos a buscar es este para qué de la alteración de mi funcionalidad. Ok, o sea, busco el para qué biológico, pero que a la vez también afecta Claro,
la parte emocional, ¿no? Entiendo que la parte emocional es como que la Sí. consecuencia de Claro, esta misma en reacción, cierta ¿no? Del medida cuerpo. siempre va a estar implicada la emoción, ¿sí? Pero digamos que si nos tenemos que remitir a cuándo empieza esta situación, vamos a buscarla justamente en la situación conflictual que me la da esa patología, ¿sí? Esa patología, esa dolencia, ese síntoma, me está hablando de un órgano puntual, vamos a decir un órgano por decir un ejemplo, que se vio alterado. Y esa alteración funcional es en lo que nosotros vamos a buscar el sentido biológico. Obviamente, ¿qué es el sentido biológico? Porque no es lo mismo una afección en el colon, una en el estómago, una migraña. Me va a estar hablando de diferentes afecciones y en función de ese síntoma, obviamente que un impacto emocional justamente va a causar. A ver, nosotros decimos que sin conflictos no hay malestar. Claro, claro, y sin conflicto, es posible que también si pudiéramos manejar de otra manera el conflicto, no habría malestar. ¿Es No posible sé decir si eso? lo podría manejar. En realidad, Malestar yo creo físico, que quiero. nosotros tenemos determinados mecanismos biológicos frente a la reacción de un estrés, ¿sí? Frente a una situación puntual, conflictiva, determinada, tenemos determinadas reacciones que son biológicas, ¿sí? Eh, invento. Si vos sentís un ruido que alguien está fuera de tu casa, hay gente que busca un cuchillo como para salir a pelear y hay gente que sale corriendo por una Claro, puerta trasera, ¿sí? Como hay cuestiones biológicas que se dan, por eso las respuestas como lucha, huida, están justamente en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Ahora, yo tengo esos mecanismos que son biológicos, que son naturales, ¿sí? Lucha, huida. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en una situación de estrés, que no pude luchar, que no pude huir, que no le pude encontrar ningún tipo de resolución y el estrés no se va más? Estoy con el estrés, si se quiere, ahí que sin resolver. Entonces ahí, de alguna manera, es un poco más complejo, pero de alguna manera, digamos que el síntoma aparece en relación puntual con ese estrés que fue vivido y que justamente no se resolvió. La persona no luchó, la persona no huyó, la persona no se adaptó a esa situación de estrés. Entonces la sintomatología aparece como una especie de respuesta, como una especie de ayuda, por eso el para qué, generando una alteración exacta en ese órgano, ese tejido o en esa función para dar una resolución frente a algo que yo no la pude dar. Igual esto queda como muy amplio. Vamos a llevarlo a un ejemplo que es el que yo siempre utilizo y es lo primero que nosotros habíamos hablado. Si yo, sí. Perfecto claro, ese si ejemplo, a yo mí por me quedó clarísimo. ejemplo tengo una cistitis y voy al médico, el médico me puede decir, bueno, sí, tenés una cistitis. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor tenés una infección. ¿Y por qué? Y tengo una cistitis, me duele, me molesta, a lo mejor tomo algo, lo que sea, flores de Bach, medicación homeopática, alopática, una vitamina, lo que sea, pero no le encuentro como por qué me vino la cistitis. Por eso no es el por qué, es el para qué. Cistitis es tener la orina aumentada, Claro, que obviamente es que como que me dan todo el demasiadas ganas de tiempo ir al y te baño todo genera el tiempo, cada malestar todo ratito. el tiempo. Ahora, si yo tengo una cistitis, ese síntoma puntual, esa cistitis en este caso, a mí me está hablando de que hubo un órgano muy puntual que fue afectado, ¿sí? En este caso tiene que ver, ¿sí? La vejiga. Ahora, ¿para qué? Ahí vamos con el para qué. ¿Cuál es el sentido biológico de aumentar la orina? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué yo aumentaría la orina? Y ahí sí es como decíamos antes, tengo que pensar como un animalito, como la parte primitiva mía que hace que seamos igual con todos los animales. ¿Para qué sirve aumentar la orina? Bueno, la orina sirve aumentarla frente a una situación, es muy fácil verlo con los perros, frente a una situación donde yo tuve una invasión en mi territorio y tengo que ir y demostrar cuál es mi territorio porque yo me sentí invadida.
Entonces, ese sentido biológico es, ok, aumenté la orina con un para qué, no con un por qué me pasó, con un para qué sentido tiene. Y aumenté la orina porque a lo mejor siento una invasión en mi trabajo, una invasión en mi casa, una invasión de un vecino, lo que sea. Pero decime, Y es una invasión, perdón, es una invasión que a la que yo no le pude hacer frente, ¿no? O sea, es una invasión a la que no hice nada para cambiar, no me fui, no me adapté tampoco porque sigo en el mismo sitio sintiéndome claro, invadida lo y que pasa es que, a sintiendo el ver, si estrés, yo, vamos de ¿no? vuelta, si yo digo, bueno, ¿por qué tengo cistitis? Y porque tenés las defensas bajas, que puede ser también, pero hay un para qué que es biológico. Y porque a lo mejor tuviste una infección, porque a lo mejor compartís el baño con tus compañeros de trabajo, porque a lo mejor tenés bajas las defensas, porque a lo mejor tomas poco líquido. Pueden Ujú. haber muchos por qué que no me está hablando de qué me pasó a mí realmente en el sentido de esa situación conflictual. Ahora, si yo me siento invadida Ok. todo el tiempo me siento invadida en mi trabajo, vamos a suponer que me siento invadida todo el tiempo por una compañera de trabajo, por un jefe, por lo que sea, y me siento invadida, es una respuesta, porque no puedo dar una respuesta, Ujú. no di una respuesta. Entonces esa parte biológica es como que me dijera algo así como, bueno, listo, deja. Si vos no lo puedes resolver, te lo resuelvo yo. Claro, es Yo te ayudo, dice el exactamente eso. cuerpo. Es Espérate ahí que yo exactamente lo resuelvo. eso. Claro, ¿no? Y a mí lo que me pareció increíble, que yo todavía lo cuento y no me lo creo, es que en la sesión contigo, o sea, el Ujú. tema que yo traté Sí. es el tema de las náuseas, que eso es algo que me ha acompañado desde Ujú. que soy niña. Eh, y, o sea, que tenía que ver con esto del asco, del rechazo, de sentir un rechazo o asco frente a una situación en la que no estoy tolerando, ¿no? Ujú. Mi cuerpo dice, no quiero esto. Entonces, claro, si no lo puedo verbalizar, no lo hablo, no lo dreno por ningún lado, mi cuerpo llega y dice, no, no te preocupes, yo lo hago por ti. Y entonces viene toda esta situación de las Claro, náuseas, de los vómitos y todo lo demás. Y a mí me pareció muy impresionante que en la sesión, a medida de que íbamos hablando del por qué, que íbamos como que destapando, ahí, mi mamá está conectada y ahí se lo certifico, de que los vómitos me han acompañado durante mi vida. Que a medida de que íbamos hablando el tema, que íbamos como escudriñando esto del por qué todas las veces que me han pasado, ujú. me empezaron a dar náuseas. O sea, mientras lo estaba hablando. Que después hicimos un ejercicio en el que yo me enfrenté a eso y era como, es muy fuerte. O sea, nunca me había pasado que hablar de una situación en particular me generara el efecto físico de sentir náuseas. Yo me acuerdo que me asusté y todo, dije, no, ese que vaya a vomitar aquí, literalmente. Este, pero bueno, fue creo yo que muy poderoso, ¿no? Como que darme cuenta de la relación directa que había y ya a partir de ahí, fíjate que después de ese día lo empecé a hablar y hablar y hablar y ya hoy lo puedo hablar tranquila, pero ese día era como que mi cuerpo decía que ni Sí, siquiera quería lo hablar que de pasa es eso. que justamente pasa eso, cuando una persona, volviendo al ejemplo de la cistitis, tiene esa afección, no le encuentra la vuelta, porque a veces, y si se me repite, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué hago Claro. si te dicen que compartís el baño con tus compañeros y seguís trabajando en el mismo lugar y a lo mejor tenés las defensas bajas, bueno, consumo vitaminas, qué sé yo, pero no das con el qué le pasa a la persona que vuelve a entrar en ese episodio? Entonces le pasa a todo el mundo lo que te pasa a vos, que es que decís, ah, sí, exactamente esto tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver conmigo. Las personas que tienen, por ejemplo, cistitis, dicen, ah, sí, porque yo dejo que me invadan en mi oficina, que me digan lo que tengo que hacer, y eso me molesta, pero no sé cómo gestionarlo. Entonces, cuando se ven exactamente con ese conflicto, por eso te decía, cada patología, cada síntoma, cada dolencia, va a estar hablando de una condición que va a ser diferente, porque las náuseas en tu caso es diferente a la cistitis, eso le hace que la persona como que se confronte con eso, que no sabía cómo verlo desde otro lugar, porque no tenía herramientas para hacerlo.
Claro, y esto es súper importante, esto de verbalizarlo, ¿no? O de hacerlo consciente, porque a mí me pasaba que yo no tenía consciente que había vivido Ujú. situaciones de rechazo previo a las náuseas, como que no lo había hecho hasta que lo empecé a verbalizar. Y aquí va la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es el proceso de, si voy a Ujú. usar la palabra sanación, de una persona que viene con una afección y te dice, mira, porque por lo menos lo que me pasaba a mí era muy puntual, era muy de esporádico, ¿no? Pero viene una persona y te dice, mira, yo la verdad tengo muchos años con gastritis, o tengo muchos años con asma, o con tal cosa. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿se le consigue la causa biológica y a partir de ahí se puede llegar a trabajar? ¿Se trabaja en paralelo con la medicina Va o a cómo depender, hay funciona? personas que a veces no tienen diagnóstico, tienen una dolencia, por ejemplo migraña, y se han sometido a tomografías computadas, por ejemplo, y tienen migraña. La migraña no se va, están bien, sí, Perfecto. a nivel orgánico están bien, pero la migraña está instalada. O frente a determinadas situaciones se activa la migraña. Entonces dicen, bueno, sí, tomo esto, me dijeron que haga yoga, y la migraña sigue. Entonces, bueno, hay personas que sí vienen sin diagnóstico, sería con una dolencia. Entonces, bueno, hay que trabajar con el síntoma. Y a veces hay personas que sí tienen una dolencia, que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, gastritis crónica. Entonces, bueno, ya sabe la persona qué es lo que tiene, ya sabe desde el lado justamente de la medicina convencional qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que cambiar su alimentación y demás. Muchas personas están en ese proceso y así toda la gastritis sigue estando, o así toda la migraña sigue estando presente. Entonces buscan yo siempre digo, es como una pata más de la mesa, ¿sí? Es como tener otra herramienta para conocerme un poquito más. Porque si yo sé que tengo migraña y ya probé con yoga, ya probé con flores de Bach, por supuesto que eso me va a ayudar, pero es como que vamos un poquito más atrás, más profundo, que es a la raíz biológica del sentido que tiene la migraña para mi vida, ¿sí? Entonces vamos un poquito más Claro. atrás. Y eso no implica que la persona no use más las flores de Bach o no haga yoga. No, no, son dos procesos que me van a aportar, pero voy un poquito más atrás. A veces pasa que cuando la persona se da cuenta en qué está implicada, inmediatamente hace algo para salir justamente de esa situación, para cambiar algo de esa situación, ¿sí? Entonces, a veces Ok. inmediatamente se da cuenta, Sí. a veces se da cuenta, pero falta algo más, porque a veces hay muchas patologías que vienen muy instaladas con determinadas creencias, no puedo, no soy suficiente, no valgo, entonces hay que trabajar. Tipo, solo No, por lo la que pasa es que, a creencia. ver, O sea, si yo solo por creer eso. vengo instalada, por ejemplo, en una patología, vamos a volver con la cistitis, y yo creo que soy una persona Ujú. que no puedo decirle a mis compañeros de trabajo que no me dejen el trabajo de ellos en mi oficina, me callo la boca y yo creo que no tengo herramientas para accionar, y ahí es un poquito más complejo porque la persona a lo mejor está en un lugar donde cree, ¿sí?, que si habla los demás se van a enojar, que si habla los demás se van a ofender, entonces hay que trabajar cómo lo percibe, ¿sí?, cómo es su percepción del mundo. Ok. Y a veces se hace ejercicios como hicimos juntas, que yo siempre digo que es como un empujón, hay Ujú. diferentes ejercicios, hay impronta, hay diálogo con el inconsciente, hay diferentes nombres de ejercicios que según justamente lo que haya que trabajar es como para que la persona pueda hacer un cambio de perspectiva, lo pueda ver con otros ojos, pueda encontrarle una resolución. Y también hay ejercicios que son como para traer recursos, a lo mejor una persona necesita trabajar más en esta cuestión de autovaloración o de autoconfianza para poder resolver Ujú. justamente ese episodio. Entonces es lo que vamos a trabajar para ayudar a que tenga otras herramientas para enfrentarlo. Ok, ok, ok. O sea, entiendo que el tema es buscar la raíz, el sentido biológico del para qué el cuerpo desarrolla Sí, ese síntoma y una vez que se encuentra, entonces trabajar para poder
enfrentar esa situación de otra forma y así el cuerpo no tenga que usar ese Claro, para, recurso digamos, dejarlo biológico. descansar, que Exacto, que el cuerpo no necesite, que no tenga necesidad de claro, querer ayudarnos, que tenga que accionar que lo hagamos en otros solitos. momentos. A ver, hay mecanismos naturales. Si a vos te corre un ladrón por la calle, hay mecanismos inconscientes naturales. Vas a dilatar las pupilas, por ejemplo, de manera automática para poder ver bien. Vas a generar más adrenalina para tener más energía en sangre y piernas, para prepararte para luchar o para salir corriendo. Entonces son mecanismos biológicos naturales. ¿Sí? Claro, que uno no es que Claro. dice, función Claro, dilatar pupilas, es activar. inconsciente ¿No? y es automático y tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro primitivo que tiene que ver con la supervivencia. El tema es, ¿para qué yo genero una orina aumentada de forma constante? Y porque evidentemente todo el tiempo me siento invadida, a lo mejor en esa invasión también me siento sometida y no puedo accionar. Pero el Ujú, tema, lo principal, claro, es poder ver qué justamente tiene que ver conmigo en relación a ese síntoma. Es el primer paso. Sí es cierto que hay personas solamente con entenderlo que ya empiezan a accionar en su vida, entonces que no, digamos como que de manera muy rápida empiezan a revertir su proceso porque ya se dan cuenta qué sentido tiene, entonces empiezan a accionar en función de eso. claro. Puede ser que uno tarde más de una sesión en encontrar el sentido, capaz no el sentido biológico porque ya se sabe Ujú. cuál es el sentido de cada síntoma, pero como el sentido dentro de esa Claro, persona en pero eso particular. suele pasar porque a veces yo digo, ok, tengo cistitis porque me invaden y no, y lo sé nada más y no puedo hacer nada con eso. Entonces sí, a veces hay personas que necesitan más de una sesión. Son procesos cortos, ¿sí? Generalmente son pocas sesiones, son procesos cortos, a veces con una sesión es suficiente, a veces con dos y a veces se necesita alguna más, pero en general son procesos cortos. El tema es que a veces yo puedo saberlo de forma intelectual, cuál es, para qué, digamos, me sirve esa cistitis, pero no cambia nada en mi vida. Claro, o sea, no termino de accionar nunca, me sigo quedando frente al estrés y entonces el cuerpo dice, bueno, está bien que tú lo sepas, pero todavía no lo estás Claro, solucionando, deja que lo claro, solucione yo, ¿no? exactamente. Y después tenés otro estrés más que decís, ay, ¿por qué de vuelta tengo esto? Es como que, O sea, se añade estrés y me imagino que ahí el cuerpo dice, tienes más claro, estrés, déjame que te exactamente. ayude con otra cosa. Por eso hay Y muchas así veces va. patologías que están interrelacionadas, que a veces se presenta una y al tiempo otra y después se van sumando otras y en realidad están en un punto interrelacionadas porque, bueno, se originaron de un conflicto base, ¿sí? Entonces eso, sí, pero eso Claro, pasa mucho. Lo que pasa es que cuando encima, yo siempre digo, los diagnósticos a veces cronifican mucho. Cuando vos te dan un diagnóstico de algo que te dicen, bueno, es crónico, te genera mucho estrés, te genera claro, incertidumbre, te genera imaginarte dentro de 10 años cómo vas a estar, ¿sí? Con esa sintomatología que te dijeron que es crónica, que vos crees que no la vas a mejorar, de hecho te imaginas más grande, con más problemas, con más achaques. Entonces, todo eso claro, a la larga obviamente que genera más cantidad de estrés. más, Sí, más y más síntomas, me síntomas, imagino, porque sí. con ese O estrés, capaz hay síntomas que se empeoran más sí, te iba a de decir lo lo que mismo, tendrían, me ¿no? sacaste la palabra de la boca, Porque, te iba a por decir, o se ejemplo, empeoran, se hacen como más fuertes. Sí, exactamente. claro, claro, por ejemplo, si yo te digo que, que me dé una gripe, o sea, porque la gripe es viral, Ujú. tiene que ver con un virus físico que entra en el cuerpo, ¿no? En ese sentido, se le puede encontrar, por ejemplo, el sentido biológico, puede ser capaz que el síntoma sea más fuerte en mí de lo que podría Sí, llegar a ser, o que me dure más sí, la igual nos gripe o estamos algo metiendo en así. un tema que es más complejo porque en realidad la teoría viral está como atada con hilos. En realidad ya se está yendo por una nueva teoría viral donde los virus no son bichos que te vienen a matar, son cadenas de proteína en realidad. Entonces, bueno, por eso te digo, nos metemos en un tema que es bastante más complejo, que se lo ve, que es parte de la estructura de nuestra formación, pero bueno, ya no es una
a ver, si vos pensás, una cistitis, una gastritis, una migraña, cualquier afección, ¿tiene un sentido biológico? Sí, la tiene. Sí, tiene un sentido biológico. Si yo estoy pasando, Cualquier síntoma sí, una que venga de donde sea, ¿no? dermatitis, qué sé yo, una afección en la piel, eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me fue la palabra. Bueno, me estaba acordando de esta afección en la piel que se te hacen como las escamitas que después se descascaran, psoriasis. Ah, Sí, sí, todo ajá, tiene un sentido biológico, todo tiene un para qué. A veces hay cuestiones como lo de la cistitis, que es más fácil verlo. Y a veces hay cuestiones que son bastante más complejas, ¿sí? Que si bien tienen un sentido, tienen una mayor complejidad. Pero sí, se habla de que el sentido biológico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con una afección que aparece en un momento de nuestra vida, ¿sí? No, no es, estaba sana y de repente me aparece una afección y si encima es crónica me dan el diagnóstico de que acá no se me va a ir nunca más. Pero estamos hablando de que esa persona no lo tenía y aparece una afección y sí, hay un sentido. Ahora, volviendo a tu pregunta, si la persona tiene una gripe y entra en un proceso de estrés, de ujú. miedo, de qué me va a pasar, sumado a otro proceso que vamos a suponer que tiene, como la cistitis en relación a que se siente invadida y demás, peor la va a pasar seguramente. Claro. Como que mientras peor sea el miedo y capaz hasta la ira, porque yo siento que a veces me molesta, me fastidia tener gripe, por ejemplo, y entonces estás con este estrés de que, ay, pero qué fastidio, que ya quiero que se quite, que el fastidio, entonces con ese mismo, como que con esa misma carga negativa, capaz que estoy fomentando, generándome Claro, otro tipo de estrés, exactamente. ¿no? Sí, ¿Es sí, posible? exactamente. Sí, 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 exactamente. Eh, Claro, por eso se dice que un gen limita, perdón, que una creencia te limita más que un gen. Claro, claro. No, imagínate, aquí mi madre me comentó. Esto es algo que repitió mucho, capaz, que cuando se tienen hijos se eliminan muchos achaques porque ya la atención claro, y no eso está en uno, pasa, ¿no? Como sí, que, eso pasa mucho porque suponete que decís, bueno, yo tengo tal o cual patología, migraña, y capaz que después tenés un bebé y está tu atención en otro lado, entonces ese conflicto que tenías con la migraña, lo resolviste de alguna forma porque dejó de ser claro, importante para vos. Entonces, claro, como que pones la atención en otro sitio claro, afuera y tenés, no te estás enfocando en sí, que en realidad, tengo la bueno, migraña. la migraña tiene que ver, hay que trabajarlo con cada persona, pero tiene que ver con conflictos de no sentirme capaz a nivel intelectual. ¿Sí? No, no soy lo suficientemente inteligente, no me siento apta para hacer determinadas cosas. Entonces, me siento en esa situación en mi trabajo, vamos a suponer. Y de repente tengo un hijo y quizás como que se eliminó esa situación del trabajo para mí, hago home office desde mi casa, ya si me dicen algo en el trabajo ya no me interesa, les- No importa, me dijeron hiciste algo claro, mal, les contesto algo que antes no me permitía, ¿sí? Porque obviamente tengo otra prioridad que es mi hijo. Entonces, toda esa cuestión que venía de claro, antes pasó como que ya no me interesa, entonces de cierta manera se resolvió sola. Entonces, ¿qué sentido va a tener que yo siga con ese síntoma cuando mi vida ahora se está orientando justamente por otro lado? Sí, con eso es muy cierto eso. Por eso hay claro, personas que dicen, ¡ay, me curé! claro, Claro, tiene todo ese por eso sentido muchos del te mundo. dicen, No, y me encanta tu explicación, porque yo pensé que era que uno, o sea, no le dejaba de prestar atención al síntoma y que dejándole de prestar atención al síntoma es que se resolvía, pero no, es que a le la dejo de prestar atención a la situación, situación claro, que claro. me genera A la el situación. síntoma. No, no es que tener, porque ahí dijeron, suena sanador tener hijos. Sí, seguramente, para muchas personas que deseen tenerlos debe ser sanador, justamente, ¿sí? Por eso hay muchas patologías que se detienen en el embarazo, generalmente. Hay muchas personas, Ay, imagínate, sí, que se detienen no en el sabía embarazo. eso. ¿Y por qué? Porque tenés un bebé y tenés que seguir por tu hijo, porque hay una motivación evidentemente que es más grande, ¿sí? Por eso muchas patologías, incluso a veces son crónicas, desaparecen en los embarazos, ¿sí? Porque la persona está con, con, Claro, con, ot- con otra, con otra
Claro, energía en claro, su vida. ¿no? Y me encanta que es eso, dejas de preocuparte por la situación que te está Claro, porque generando ya no es un el problema para síntoma. vos. Ya no, si no es un Entonces, problema eso es para vos, mágico. no hay conflicto. A ver, si vos te sentís invadida por tus compañeros de trabajo, vamos de vuelta, te sentís invadida, no podés luchar frente a esa situación, no te podés ir de esa situación y tampoco evidentemente deja de ser un problema para vos, estás con el estrés en la cabeza todo el tiempo, te vas de ese trabajo pasándola mal, llegás a ese trabajo refunfuñando porque sabés que te van a invadir de vuelta, el estrés está todo el tiempo ahí. Entonces, por eso les digo, Claro, es un sentido biológico que va a impactar en mi psiquis, pero no es emocional. Yo me siento invadida, yo que soy tan buena y me hacen esto. No es emocional, es biológico. Pero lo biológico hace que detone en lo es emocional. claro. Ok, ya va. Siento que me explotó la Sí, cabeza. yo te dije, Cuando cuando dijiste vos, eso, cuando vos ya me va. pasaste las preguntas, yo te dije, es mucho, pero bueno. Es que está buenísimo. Bueno, pero si no No, da tiempo, es hacemos que otro, si te justamente parece, no pasa nada. te pone en otro lugar, te pone en otro lugar porque te empezás a conocer como un ser completo, te pone en otro lugar, salís Claro, del paradigma, es que me encanta eso que dijiste, que no es emocional. Y es que tiene, o sea, me hace demasiado sentido, porque en estos momentos que yo te había comentado del rechazo y todo lo demás, no es que yo había sentido, que yo dije, uy, me siento rechazada, ¿no? No es que fue algo, o no lo sentí de una manera consciente. Yo sentí capaz una incomodidad, una cosa, pero no fue una ujú. emoción fuerte, por así decirlo. Pero me parece demasiado que digas que, claro, no es emocional el tema, es que biológicamente el cuerpo se siente Claro, así, ¿no? pero es Y el cuerpo otra es el que... mirada, uno tiene una mirada, yo siempre digo, de miedo, ¿sí? Me va a pasar algo y el miedo, ¿sí? ¿Y cómo va a estar mi cuerpo con esta enfermedad? ¿Cómo voy a responder a esto? Y si este medicamento no me hace nada, voy a tener que pasar al otro. Hay una mirada que es de miedo siempre, ¿sí? Entonces, este es un Claro, conocimiento que si se quiere, nos pone en otro lugar. Porque ya no te relacionas desde el miedo con tu cuerpo, porque si no es la idea como el cuerpo se me rompió, o al cuerpo le pasó algo, o el cuerpo se me quebró. Sí, está esa idea de que el cuerpo me falló en algún momento. Y en realidad, claro. y en Ajá. realidad esta ¿En idea realidad? nos hace entender que justamente no es desde el miedo, es una mirada mucho más amorosa hacia esa afección, porque esa afección te vino a dar una mano, te vino a dar. Claro, claro, claro. Y como entender capaz lo que dicen del cuerpo no se enferma, el cuerpo informa. Y está bueno entender el mensaje, ¿no? Porque sería muy lindo que el cuerpo te mandara un mensajito de texto y te dijera las No, lo que cosas pasa es que claritas en lugar de Lo que pasa mandarte un es síntoma que es como fastidioso. que estamos, no sé, yo siempre digo que está esta cuestión de atender el cuerpo desde la medicina preventiva, ¿no? Que bueno, que a lo mejor que te abrigues si hace frío, que, qué sé yo, que tomes determinadas cuestiones que te hacen bien, que por supuesto yo coincido, pero no se va a atender qué me pasó, qué le pasó, nosotros decimos como a mi animalito, ¿sí? A mi animalito. ¿Qué le pasa a Claro. mi animalito? Yo tengo perros, ¿sí? Yo tengo varios perros. Uno está adentro conmigo, así que si lo escuchan roncar es porque duerme re fuerte. Eh, Aquí en sí. somos animal friendly. Eh, Queremos dejar. y me pasa que, por ejemplo, bueno, hoy hace un rato se pelearon dos de las hembras, ¿sí? Son las dos como súper territoriales y se pelearon en un momento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A lo mejor me están invadiendo todo el tiempo y yo me callo la boca, sonrío cuando estoy enojada, ¿sí? Me como eso que siento y, y pasa por mi cuerpo. Y yo capaz que digo, ay, pero si yo tomo las vitaminas, si yo me alimento bien, si tomo 2 litros de agüita todos los días, y no estoy viendo qué pasó. Entonces una mirada mucho más Claro. amorosa. Está bien el agüita, está bien comer sano, ¿sí? Obviamente yo, de hecho, yo abordo esas cuestiones también.
agüita, comer sano, vida saludable, lo que quiera, pero no estoy viendo qué pasó antes. Entonces, por eso claro. O sea, es que no importa, independientemente de lo sano que comas, puedes comer muy sano, tomar agua, hacer ejercicio, todo, pero si hay una situación que no estás pudiendo resolver, yo pensé que eran emociones como reprimidas, por así decirlo, pero siento que esto tiene más que ver con algo como de que el animalito siente algo que digo, listo, tengo que lo solucionar, que pasa es que, igualito va a claro, a aparecer ver, un siempre síntoma. digo, la emoción viene por defecto, porque somos seres emocionales. Una parte del desarrollo de nuestro cerebro es justamente el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Entonces, justamente somos seres emocionales, ¿sí? Y está buenísimo. A ver, yo también digo, obviamente es más saludable tener una alimentación balanceada que estar comiendo McDonald's todos los días, por supuesto, porque no le voy a ayudar al cuerpo cuando con una afección, no lo voy a ayudar a que se sienta bien. Tengo que ayudarlo a que se sienta mejor, tengo que darle, como dice una amiga mía, un mejor combustible a mi cuerpo. Pero el tema es no pensar que eso es todo Claro, cuando estoy desatendiendo otras cuestiones, cuando no estoy qué necesidades claro, mías, de mi animalito, no fueron cubiertas. Si me están invadiendo todo el tiempo y yo estoy a regañadientes y sin embargo muestro una sonrisa para quedar bien, evidentemente no hay claro. coherencia en cómo me siento y cómo estoy actuando. Claro. Y esto me lleva a una pregunta que esta no te la había mandado, así que va de medio sorpresa. Pero me llegó así y digo, claro, o sea, porque tiene todo el sentido del mundo, pero ¿qué pasa cuando esto pasa cuando son muy niños? O sea, cuando vas a los 3 años, 2 años, o de bebés que vienen ya con síntomas a los 2 días de haber nacido, Es muy ¿qué es lo que termina amplio ocurriendo ahí? eso, es muy amplio y hay que trabajarlo con cada persona y saber exactamente desde qué momento aparece la patología o la sintomatología en el niño, ¿sí? Cuando son niños muy pequeños, hasta los 2, 3 años, se dice que el niño vive en el mundo emocional de la madre. Por eso es muy común que la madre tenga una afección y el niño tenga la misma afección, o a veces hay afecciones que en realidad están más resonando con algo que está viviendo la madre, pero la madre no manifiesta el síntoma y sí lo manifiesta el niño. ¿Sí? El niño cuando es muy chiquito se autorregula, autorregula su sistema nervioso incluso a través de el contacto con la madre. Así que habría que ver justamente por qué situaciones está pasando la madre puntualmente. Claro, o sea, que Sí, es súper poderoso. La verdad, yo había escuchado algo así en una de las clases, en una clase que vi, así en una clase magistral de tema de los pensamientos, que decía que nuestros pensamientos nos pueden llegar a sí, enfermar por o nos pueden llegar supuesto. a sanar, y que el tema de que los niños era eso, entonces no es que el niño tenga pensamientos que lo enfermen, pero ahí ya tiene que Lo ver que con los pasa es que pensamientos de los un padres, niño de tan la madre en este caso, chiquito, muy chico. justamente, sí, es tal cual lo que vos decís, un niño tan pequeño no tiene mente consciente, no se desarrolla, se empieza a desarrollar a los años justamente, no tiene mente consciente. ¿Qué es la mente consciente? Es mi pensamiento cognitivo. Voy al supermercado y digo, bueno, si quiero hacer una pasta frola, me tengo que comprar tal, tal, tal y tal ingrediente. Entonces, ese es pensamiento cognitivo. Un niño de 2 años, un niño recién nacido, no tiene mente consciente y está autorregulado su inconsciente con el inconsciente de la madre. Por eso cuando somos muy chiquitos, nosotros, cualquier niño, no hay separación entre lo que soy yo y mi madre. Son Claro, son como uno, ¿no? El niño lo toma como yo y mi mamá somos uno exactamente, solo, eso por eso es que la crisis de los tres es claro, la crisis de separación, se le llama eso. Pero como que empiezo a darme cuenta de que claro. yo soy otra persona diferente a Eso no mamá, pero antes, existe en un niño muy pequeño, entonces por eso te digo, es como muy puntual y habría que ver el caso, qué afección es, pero generalmente está muy involucrado siempre el padre, por supuesto, pero más que nada el principal referente afectivo. ok, o sea, Sea quien sea sea, porque quien puede sea, ser ¿no? que no haya madre por X motivos, entonces es padre y abuela, el que sea, pero generalmente siempre El referente emocional
que es El que el que más más está está presente presente. físicamente con... Siempre, sobre todo hay que poner énfasis en el principal referente afectivo. Claro, o sea, ahí es cuando se trabaja con niños y se puede decir que una vez que ellos empiezan en lo que llaman la explosión del lenguaje, ¿no? Que ellos empiezan a hablar eso de los 4 años, que empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar, ahí ya va un poquito más aparte, o hay un momento en el que ya cuando ellos empiezan a decir sus primeras palabras, pasa que no se construyen creencias Lo que todavía, como que pasa es que frases muchas ni nada. cuestiones se construyen a partir de lo que los niños perciben en su entorno, no solamente lo que dicen, sino de la percepción que hay. Pero más o menos, después de hasta los 3 años el niño está totalmente autorregulado con su madre. Y después de los 3 años, a medida que va creciendo, habría que ver puntualmente, porque ya hay cuestiones que pueden tener que ver con la madre, pero ya hay cuestiones que tienen que ver con el propio niño, ¿sí? Su jardín, Mm, sus compañeritos, ya que tengan más que ver con él, ¿sí? Por eso habría que ver muy en claro. específico qué patología es. Pero cuando es muy, muy chiquito, tendremos que ir a mirar más qué está pasando con la madre. Cuando es un poquito más grande, y hay que considerar que también puede tener que ver con su propio mundo, con su propia percepción del mundo. Claro, o sea, la manera en la que él lo está observando, que bueno, puede ser una percepción del mundo que haya heredado, y digo heredado entre comillas, que haya aprendido de sus padres, pero que en este momento no le está funcionando o que en este momento esa percepción de verlo no le está sirviendo y entonces el Que cuerpo él se sienta reacciona de de una esa forma. determinada ¿Puede forma. ser? Vamos a suponer que sigamos con la cistitis, que la manifiesta el niño y la madre no tiene ninguna situación Mm, donde está invadida en ningún lado, está súper bien en ese sentido. Entonces tenemos que ver, a lo mejor el niño se siente invadido por un compañerito en el colegio, por un compañerito en la plaza que no lo deja jugar, por un vecinito, ¿sí? ¿O en qué se siente invadido? Por un hermano dentro de la casa, ¿sí? Por eso habría que ver si tiene que ver mm, con la madre o claro. si tiene que ver con algo puntual que podría llegar a ser del niño. Claro. Aquí está súper poderoso el saber y conocer esto, porque yo creo que a los padres les puede dar mucha claridad cuando entienden el sentido biológico del síntoma que están manifestando, porque así ya una mamá puede saber, ok, mi hijo se está sintiendo invadido y capaz, por ejemplo, me invento, que le está costando trabajo pararse enfrente de la persona o resolverlo, le están faltando herramientas para resolver el conflicto. Y entonces capaz ahí hace falta enseñarle a resolver el conflicto o revisar por qué le cuesta tanto decir su opinión o decir lo que piensa, por Sí, poner un ejemplo, obviamente. Yo ¿no? creo O que sea, como que ya se le a puede... nosotros como adultos te cambia completamente la perspectiva, y como yo siempre digo, algo muy importante que es que te saca del miedo, ¿sí? Hay mucha gente que te dice, y mis papás tuvieron esto, y entonces yo capaz que también lo tengo, ¿sí? Entonces te saca del miedo. Imagínate con los hijos, ¿sí? Imagínate con los hijos cuando vos te das Claro, cuenta que primero que para nada, a lo mejor tiene que ver algo que él tiene, que si yo lo tuve y mis abuelos también, él también lo vaya a tener, te pone en otro lugar, ¿sí? Porque si no estoy todo el tiempo por las dudas, va a tener esto, tengo miedo por si desarrolla esto, tengo miedo por si le pasa aquello. claro. Entonces podemos decir que esas enfermedades que son heredadas no son heredadas nada, por no es que vengas con un gen de esa enfermedad, sino capaz es el... yo tuve un psicoterapeuta, creo que fue, que dijo algo así, no es que tú heredas la diabetes, es que tú heredas o aprendes la manera de gestionar el estrés disfuncional que tuvieron tus padres y por eso esa misma manera de gestionar el estrés que no te Claro, funciona es lo que te porque termina vos generando la fíjate que diabetes. hay casos de abuelos con asma, padres con asma, adultos con asma, y el día que se fueron a Córdoba te decían, "Ay, la montaña me curó". No te curó la montaña, saliste de ese entorno que era el que te enfermaba, te curó la Claro, montaña. ¿Sí? Cuando vuelves se enferman de vuelta. Sí, hay muchas formas que tienen que ver claro. de aprender la misma gestión. No solamente aprender la misma gestión, aprender el mismo patrón de conducta, la misma percepción del mundo. ¿Sí? ¿Qué es la percepción del mundo? Que yo tengo determinada
pauta que desarrollo en mi vida a partir de determinadas creencias, ¿sí? Qué sé yo, mi mamá me decía, todos los hombres son malos, ¿sí? Y yo repito lo mismo y tengo miedo de relacionarme con hombres porque son todos los hombres malos. Y a lo mejor mi mamá de una patología y yo tengo la misma, pero tengo la misma forma de ver el mundo que ella. Claro. Es que sí, es súper poderoso esto, porque es eso, es como también para los que todavía tienen los hijos pequeños que pueden hacer un cambio, es como que darse cuenta de que capaz alguna manera de ver el mundo no le está funcionando al niño en este momento, ¿no? Si estoy hablando de un niño de Sí, más grande, ¿no? De 5 8 años, ya no le está funcionando la manera de ver el mundo porque esta manera de ver el mundo está haciendo que desarrolle un síntoma. Entonces ahí habría que ver como que salga una banderita roja de, epa, tal vez algo sí, tenemos que cambiar, sí, igual algo se tiene que obviamente que hay que modificar. estar dispuesto a verlo con otros ojos. Claro, con estos ojos de perspectiva y de también entender. Pero me Sí, encanta esto de que quita el miedo, de que, claro, no, es como que, ah, ok, te está pasando esto significa, vamos a buscarle la raíz biológica, vamos a resolverlo desde ahí, y no es el miedo de, ay, que claro, estás sí, te sufriendo esta saca del enfermedad. paradigma del Es, miedo, te saca del paradigma del miedo, ya no tenés miedo. ¿Y si me contagio? ¿Y si esto? ¿Y si me agarra esto? ¿Y el abuelo tuvo aquello? Ya te saca del paradigma del miedo. Por eso te digo, es una mirada bueno, completamente diferente, es otro paradigma también. Pero sí, obviamente que yo creo que es claro. un conocimiento que tendría que ser algo popular, por decirlo de alguna manera. Es que sí, esto Sí, deberían la enseñarlo en los verdad, colegios. sí, O sí. sea, Bueno, ¿cuántas deberían enseñarlo en todas cuestiones partes. O sea, de gestión porque, emocional se tendrían que aprender desde muy temprana edad? Y uno es, digo uno porque bueno, yo ya lo he revisado, hace años que me dedico a esto, pero ¿cuántas veces pasa que alguien, no se llora en el trabajo, en tu casa, tu vecino, y la gente le dice, no llores? A ver, si supiera no evitar llorar, no estaría llorando. Bueno, no llores. O bueno, claro, es como, ah, gracias, qué buen claro, consejo, no lo como, había no hay pensado. gestión emocional, Listo, o te ven llorando como una chica que me había claro, contado que estaba llorando, no sé por qué cuestión, y le trajeron un chocolate. Dice como, está bien el gesto, claro, para que está dejes bien de el llorar. gesto, pero obviamente el chocolate no tiene que ver con que la persona pueda salir automáticamente, bueno, listo, ya está, se cortó todo, sí, se resolvió todo, ¿sí? No llores, o bueno, cálmate, ya te va a pasar. Y vos decís, pero anda a gestionar vos tu Claro, vida, me vas a decir que me calme. ¿Entendés? Entonces, no hay gestión emocional. Cuando alguien ve a alguien claro, llorando, no saben qué hacer. claro, es que incomoda, incomoda porque si la misma persona no sabe gestionarse, no le gusta estar en esa situación, entonces le incomoda ver al otro llorar, es como porque tú sí lloras y yo no me lo permito. Entonces hay No, no, muchas no, no, cuestiones que sí, no, esto, gestión emocional, se tendría que saber desde muy temprana edad, sí, pero bueno, nos volvemos adultos disfuncionales con un montón de cuestiones que no sabemos qué hacer, ¿sí? Hoy yo hice un posteo de la ira y me ha pasado que hay gente que dice, no, pero yo tomé el enojo como algo positivo para llegar a tal lugar. Dice, pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde se instalan? ¿Entendés que te tenés que claro, abrazar a ese enojo y esa bronca y que de ahí vas a construir algo? ¿Entendés? No. Entonces, ¿cuántas cuestiones que se tendrían que sí claro. empezar a enseñar desde que somos niños realmente? Claro, claro, y es como es esto, por lo menos el tema de la ira, yo tengo un curso que es de gestión de la ira, que es esto mismo que dices, no se trata de reprimirla, no se trata de decir, ay, qué bonito es, pero es encontrarle el sentido, ¿para qué está la ira ahí? O sea, drénala, siéntela, gestiónala, y después, ok, ¿por qué esta ira vino a mi vida? Vamos Claro, a ver entonces, cómo acciono. Pero ahí cuando uno empieza a reprimir de, no, no me voy a molestar, no, que las mujeres nos vemos bonitas calladas, ¿no? Que una mujer molesta se ve fea, ¿no? Y cualquier cantidad de cosas que o nos dicen que cuestiones no nos que podemos se, molestar. Y hablo de las mujeres porque esa es una de las o creencias cuestiones populares, pero que se en general, repiten. ¿no? Yo hoy contaba que yo crecí en una familia donde se repetía mucho, ni olvido ni perdón, que es una frase muy
común acá en Argentina, ni olvido ni perdón, como ni lo voy a olvidar, y si no lo voy a perdonar, quiere decir que todo el tiempo me voy a estar recordando eso. Claro, y voy a vivir resentida, como que tú me hiciste algo a mí y yo voy a vivir resentida como que si eso te hiciera algo. Claro, pero bueno, sí, por eso te digo, todas estas No, cuestiones, está muy de moda la palabra, nos empoderan, pero realmente te ponen en otro lugar con tu cuerpo, con tu gestión justamente de las cosas que no están resueltas y entender lo que viene como consecuencia de cómo te impacta a nivel psiqui. claro, no, y es que esto es súper poderoso porque a mí, yo iba a decir algo, esto me pasa, estoy tratando de cambiar mi vocabulario también porque yo digo me pasa como que si me pasara de repente, ¿no? Pero yo suelo entrar en este patrón de miedo por, a ver, esto que me pasó fue muy reciente, que me paré con náuseas a mitad de la madrugada y a mí me pasa que yo me desmayo a veces con las náuseas, porque sí. Los médicos me han hecho, mira, a mí me han hecho electro, me han hecho tomografía, me han sacado la sangre, o sea, yo no te puedo explicar la cantidad de exámenes que a mí me han hecho a lo largo de mi vida y siempre me dicen que está todo perfecto. Pero yo me desmayo y la última vez que pasó me desmayé y me partí la boca, por eso Sí, que las historias que un montaba emoji. tenía un cosito aquí. Este, sí, un emoji aquí como bueno, pero Sí, bueno, tú me sí, viste sí. como tenía los labios en ese momento. Eh, y bueno, o sea, me dio un golpe feo y la verdad me asustó. Entonces, este fin de semana yo estaba en un curso en el que de repente, de un momento a otro, mi cabeza empezaba solita. ¿Y qué pasa si te dan náuseas aquí? Y si te dan náuseas y tú estás a mitad de presentación. Y dígame si después te terminas desmayando. Y si terminas vomitando aquí enfrente de todo el mundo. Y si te llevan a la guardia y tú ni siquiera estás en tu ciudad. Y entonces le vas a arruinar el curso a todo el mundo. O sea, y mi mente se fue a un escenario súper catastrófico pero mal, mal. Y entonces, claro, mi mente se va solita y el mismo cuerpo se empieza a agitar, ¿no? Empiezo a sentir el palpiteo, empiezo a sentir como que la garganta cerrada, hormigueo en las manos, empiezo a sentir ansiedad y ese mismo miedo, por supuesto, que va a generar náuseas eventualmente si yo continúo, ¿no? Y siento que el haber tenido esta información fue una de las anclas que me iba bajando a tierra, como, bueno, a ver, esto ocurre cuando yo siento algún rechazo. En este momento estamos bien, no estoy sintiendo, no estaba sintiéndome rechazada ni nada, estaba atendiendo un curso, pongo la atención en otra cosa y de repente el síntoma se iba solo. Pero este mismo miedo es algo que de verdad a mí particularmente me ha tocado mucho, porque ya que esto es algo que me ha pasado durante muchos años de mi vida, desde creo yo 4 años, me dijo mi mamá, porque yo no me acuerdo, eh, es como que yo siempre he estado con ese miedo. Cada vez que siento un mínimo acelerón del corazón, ya es listo, voy a vomitar, me voy a desmayar, voy a terminar en la guardia y catástrofe. Entonces está bonito el volver, el que no es Sí, necesariamente así. Vamos a calmarnos, por eso vamos a te digo, afrontar el síntoma es desde otro otra paradigma porque perspectiva. te saca del miedo, te saca del miedo. Lo que pasa es que yo siempre digo, esto nunca va a ser popular, por así decirlo, porque si te saca del miedo, no estás tomando una medicación por las dudas, Eso es muy fuerte. ¿entendés? Entonces, Eso es muy fuerte porque yo soy la que toma ¿entendés? la No tomás medicación una por las dudas. medicación por Sí. si me pasa algo, no tenés miedo frente a algo que te pasó, no, es una invitación para ir a reflexionar en qué situación no fui coherente conmigo, entendiendo justamente eh, en qué estaba implicada en función de esa sintomatología. Entonces te saca del miedo. Lo que pasa es que Claro. realmente hoy en día, la bueno, a mí me ha pasado que incluso después de mucho tiempo del año 2000, del 2020, hay mucha gente que nunca más volvió a salir de su casa, ¿sí? Entonces, no estamos en una sociedad que aboga porque la gente realmente tenga conocimiento de estas cuestiones para salir del paradigma del miedo, para entender su cuerpo, para entender cuestiones que no puedo gestionar en su vida, en su momento. Entonces, por eso digo, esto nunca va a ser popular, porque si es mucho más redituable, pensemos que la industria Claro. farmacéutica es el tercer mercado mundial más importante.
¿sí? Entonces, si yo a las personas, por las dudas, porque tienen miedo que les va a pasar, están consumiendo medicamentos, sacarlas del miedo hace que esa persona ya no claro, necesite comprar ese medicamento por si me pasa algo. claro. Claro, y o sea, me llama la atención esto de comprar el medicamento por si me pasa, porque en mi caso, como es el tema de los vómitos, yo siempre Claro. tengo un Reliberan a la mano. Y me ha llegado a pasar que yo estoy así normal, no tengo ningún síntoma, me siento bien, pero yo veo que no hay un Reliberan ahí y yo Lo digo, yo por compro. las dudas lo voy a tener, porque a mí siempre me ha dado mucho miedo eso, o sea, porque no es nada más las náuseas, sino que vienen de repente, sino que aparte me desmayo y que aparte termino en la guardia, o sea, toda una cuestión. Yo siempre dije, ¿por Claro, qué pero no si puedo vivir como vos, una persona si a normal? vos ahora O lo sea, no puede ser. entendés, vamos a suponer, porque entenderlo no quiere decir que nunca más te va a pasar nada, vamos a suponer que vos lo entendés, es decir, ¿para qué lo voy a comprar? ¿Eso le conviene o no le conviene a la industria farmacéutica? No, a la industria No, porque yo los compro, por claro, no supuesto le que conviene si sí. vos ya lo dejas de comprar, ¿entendés? Si vos decís, bueno, listo, ya Exacto. no lo compro más. Mientras no me ve, si alguna vez te volvés a involucrar en esa misma situación y te vuelve a dar náusea, bueno, te dará náusea, después será una invitación a ver qué pasó en esa situación. El vómito, vos lo dijiste, tiene que ver con situación de rechazo, no sé, invento. Tenías que presentarte en un lugar y te dijeron, no, quedaste descartada porque hay otra persona y a lo mejor te sentís rechazada y se puede volver a activar, ¿sí? Uno no puede manejar situaciones que son externas a nosotros. Pero puedo, Claro. ella Claro, pero lo puedo manejar de esta exactamente. forma, ¿no? Pero lo primero que puedo hacer es darme cuenta. Y quizás ahí ya se corta con el chip de sentirme rechazada, ¿sí? Entonces ahí ya se corta. Y, y ya no necesito estar por las dudas, ¿entendés? Con las gotitas para evitar que me agarre el Claro, malestar. claro. Y desde la biodecodificación se recomienda que cuando uno tiene el síntoma, medicarse o A dejarlo estar ver, o depende. extenderlo, porque suponte que tengo una migraña Depende, muy ¿sí? fuerte. Yo no soy muy de la automedicación porque sí. ¿Sí? Yo no todo lo contrario. Vamos a suponer que esta persona tiene migraña y te dice, bueno, me tomo tal medicación y me duele. Y bueno, a lo mejor de seguir tomando tal medicación puedes probar, qué sé yo, con flores de Bach, con homeopatía, ¿sí? Con tinturas madres, ¿sí? Puedes probar con más natural, Cosas ¿sí? Porque naturales. convengamos que no es para nada saludable estar tomando medicamentos de forma crónica. A la larga va a terminar teniendo más perjuicios sobre mi cuerpo, pero a lo mejor puedo buscar otra cosa. Si total la persona no mejora, ¿para qué va a seguir consumiendo medicamentos? Claro, Y si una persona tiene gastritis y toma un medicamento y vamos a suponer que mejora, pero lo deja de tomar y no se siente mejor, y ahí hay que revisar en qué situación está implicada con la gastritis para que no pueda dejar de depender de ese medicamento. Porque el medicamento es como si yo claro, me corto y me ponen una curita. Es un parche, no me está ayudando de raíz sobre qué cuestiones me están pasando. La idea no es que la persona esté 24 horas con medicamentos, sino que realmente pueda ver cuál es la raíz de esta gastritis y más allá de que coma saludable y demás, que busque otros mecanismos para dejar de estar en esta situación con justamente esta patología todo el tiempo. claro, claro, claro. O sea, como que está bien, más allá de la pastillita, que puede ser que te la llegues a tomar una vez, mientras que no te vuelvas dependiente Lo que a la pasa es que no es pastilla. lo mismo una persona que O sea, como que ocasionalmente tiene una migraña y dice, bueno, tomo algo porque tengo que ir a trabajar porque me hace sentir muy mal por lo que sea, y una persona que realmente tiene que consumir sí o sí todo el tiempo porque no hay manera, ¿sí? De que no, de que se le vaya el dolor, ¿sí? Entonces ahí que hay que ver, que revisar, porque todos en algún momento podemos tener un dolor de cabeza, todos en algún momento podemos tener un malestar, pero hay que abrir los ojitos y ver qué está pasando en esa situación puntual que hace que eso se repita constantemente en mi vida. claro.
Y que capaz la intensidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque capaz a mí me da un dolor de cabeza muy leve la misma situación que a otra Claro, persona le sí, da un sí, dolor de por cabeza mucho eso más eso va a fuerte. depender de cada uno, de cómo también se sienta en esa situación, ¿sí? Porque para que yo tenga una sintomatología es porque estoy implicada en algo, porque si volvemos a lo de la cistitis, yo por más que me dejen trabajo mis compañeros, yo no le presto atención, no lo tomo como que es contra mí, agarro y se los devuelvo el trabajo que me dejaron, quizás esa persona no tiene ningún Claro, problema, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Entonces el tema es cómo se siente implicada esa persona en función de lo que está viviendo. Porque el mismo hecho puede pasar para todos. Y una persona puede tener un determinado síntoma, otra puede tener otro, y otra persona no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Entonces no es la situación, sino es sí, cómo lo está sí, viviendo sí, cada persona, qué percepción. Es lo que se le llama realidad de primer y de segundo orden. La realidad es esta, ¿sí? Yo te dejé mi trabajo en tu escritorio. No sé con qué intencionalidad, pero es esa realidad de primer orden. pero Che, tu carpeta de trabajo está en mi escritorio. La realidad de segundo orden es cómo lo veo cada uno. Yo puedo interpretar, claro, que eso ya tiene un claro, conjunto de para una creencias, su persona debe ser, ahí se percepción, la o sea, dejó, se olvidó, yo se la voy a llevar. Para otra persona, capaz que ni se da cuenta que está ahí. Para otra persona, debe querer que yo le haga su trabajo. Y para otra persona es, bueno, quiere que la ayude porque considera que yo soy muy rápida en el trabajo, entonces la puedo ayudar. Para cada uno puede ser completamente diferente y la situación claro. es la misma. Para uno puede ser un halago como, ay, qué bueno que Claro, consideras que soy rápida, y para el otro es, me estás pasando por encima de mí, y cómo exactamente, se te sí, ocurre. exactamente. Qué locura. De verdad que siento que esto es de verdad que información que debería ser Sí, así, de público conocimiento. te cambia Deberían completamente. poner, Sí, sí, te cambia completamente. Te cambia porque te pone en otro claro. lugar completamente en Y relación a esto de que yo justamente digo que es la idea de que el cuerpo me está fallando en algún momento. El cuerpo le está pasando algo claro, malo. Te saca de ahí completamente. claro, que no es algo malo, simplemente te está Exactamente. queriendo ayudar. O sea, Sí, quiere resolver una situación que tú sí, no estás pudiendo exactamente. resolver. Claro. Y más allá de con el tema de los padres, con el tema de los niños, más allá de buscar que se vayan a sentir culpables, de que digan, que yo le generé esto al niño. A ver, más allá de eso, creo que lo bonito es como que darse cuenta y verlo como una señal, ¿no? Como decir, uy, ok, capaz esto significa que hay cositas que reajustar En y empezar a accionar relación a desde si los ahí. niños tienen patologías, sí, hay que ver la patología, hay que ver si tiene que ver con si es algo del niño, si es algo que tiene más que ver con los padres, pero siempre es una invitación para ir a revisar algo más. Sí, siempre es una invitación para ver algo más. Claro, No es bueno, le pasó esto porque es débil. Viste que a veces dicen, porque es muy flaquito, porque es débil, porque come poquito. No, es una invitación para revisar de una forma como mucho más profunda, ¿sí? Justamente el fin, claro, sobre todo es recurrente, ¿no? O sea, porque creo yo que si llega a pasar una sola vez y no te pasó más nunca en la vida, bueno, sí, pero si es algo recurrente, que te das cuenta de que el niño está enfermo todos los meses, tiene algo, de que, no sé, que a ti también te pasa, que estás todo el año con gripe, con la nariz sonando, como que sí, ver qué por está pasando supuesto. ahí, Sí. ¿no? Porque yo siento que hay muchas personas, yo conozco muchas personas que es como que ya No, aprendieron a vivir con eso. Como, no sé, yo sufro de alergia y estuve todo el año sí, yo mosqueando. O también era sea, una niña con alergia, hasta y que me cambió la cabeza. Yo también era una niña con alergia y ahora tengo un montón de perros que tengo un par acá adentro, pero antes era una niña que no podía tener mascota, no podía estar en el pasto, claro, me daba alergia a las flores, me daba alergia a todo, me brotaba con todo y no tengo alergia a nada ahora. Hace un montón de años que no le tengo alergia absolutamente a nada, tengo perros, tengo parque, no, la verdad es que
Claro. Bueno, fíjate que a mí eso es algo que me genera mucha curiosidad también, porque yo toda la vida también he tenido rinitis alérgica, como la llaman, y me sale de repente, o sea, es algo como, no, que capaz es al polvo, pero ya a veces duró 3 días sin barrer la casa y normal, así como puede ser que un día esté muy limpia y entonces ahí me da, ¿no? O sea, como que no le encontraba, ajá, alergia a qué, no entiendo. Este, pero bueno, estaría interesante verlo. Ya ahorita tengo tiempo que no me pasa, que de hecho últimamente voy a tocar madera, no vaya a ser que, pero últimamente tengo varios amigos que se han venido enfermando de gripe y yo estoy tranquila. Digo, toco madera, eso no significa que te vaya a enfermar, que me vaya a enfermar yo también. Pero bueno, como que yo me he dado cuenta de que no necesariamente lo que uno dice que te va a enfermar, te va a enfermar, como el tema de la gripe. Yo me acuerdo que mi hermano se enfermaba muy feo de la gripe, él le daba fiebre, le daba cosas y yo, la gripe como tal no me afectaba tanto. Pero después Claro, venía y sí, vomitaba y porque terminaba en tenías, la clínica. O sea porque que había a otras nadie le cuestiones. pasaba. Sí, hay cuestiones que son, bueno, que necesitan como más análisis, por supuesto, porque no son tan fáciles como el ejemplo que dimos, pero sí, todo es una invitación para revisar. Las alergias también. A mí en el test de alergias se me brotaban los dos brazos enteros cuando me hacían las pruebas. Y estuve un tiempo con vacunas, después las dejé, y la verdad soy un adulto que siempre cuento eso yo, no le tengo absolutamente alergia a nada ahora. Y mi mamá, por ejemplo, no lo entiende. Ella me dice, pero si a mí me dijeron que era para toda la Imaginando. vida, me dice mi mamá. Claro. ¿Y qué me Claro, mintieron? He pero vivido una mentira. Tú eres el vivo ejemplo de que se puede llegar a cambiar algo que nos sí, dicen que es para toda la sí, vida, que nos dicen que es crónico, que nos dicen que es, aparte como que si fuese genético, como, mira, tú tuviste la suerte de nacer así y no, de ya, vive hecho, con eso, suerte. vaya. Aquí están las Vayan a pastillas, leer tienes que lo tomar. que es por ejemplo, el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton, este biólogo molecular que fue uno de los precursores de la creación de las células madre, que él mismo te dice que en realidad genético, en serio, son menos del 5% realmente las enfermedades. Entonces hay un montón de cosas que decimos, esto es genético, y no, nada que ver, no es Y nada así. que- Lo que pasa es que a veces el decir que es genético era lo que vos decías antes, de hay diabetes en mi familia. Y es la misma forma de operar, la misma forma que me educaron de percibir el mundo y la misma forma de generar, si se quiere, una resolución a través de esa sintomatología. Pero genético es muy poquito realmente. Y no lo digo yo, lo dice uno de los más conocidos biólogos moleculares del mundo que más ha hablado del término epigenética, no genética, que es los genes si se activan o no se activan a partir del entorno. Y parte del entorno es lo que vivimos con nuestros padres, con nuestras creencias, con lo que nos dicen, con la forma de percibir el mundo. Entonces, no es tanto el gen, porque hay genes que se pueden activar y genes que no se activan. Entonces, Claro. No, es Entonces demasiado es más de la poderoso. genética. Hoy en día se considera que es más importante la epigenética que realmente la genética. Entonces, Claro, ¿no? Y mucha gente se casa con eso y a veces se resigna, ¿no? Como, bueno, yo nací con asma, tengo asma y esa va a ser mi vida porque sí. O que esto, la de la diabetes, o que la gastritis, o lo que sea, como que nos resignamos a eso, como que si sí, fuese una sentencia, como que siempre va a ser así porque yo tengo esta condición de nacimiento y sí, no, exactamente, y exactamente. nada que ver. Pero por eso te digo, es otro cambio de paradigma. A veces me pasa, ¿sí? Que hay gente que me dice, no, pero yo no pienso así. La negación también es una posibilidad, ¿sí? Está bien, pero bueno, si Claro. pensando de esa misma forma no estás mejorando, está buenísimo que pienses que a lo mejor hay un montón de otras cosas que desconoces. Claro, no, sí, a mí la verdad me da mucha curiosidad cuando uno estudia Ujú. algo como esto, ¿no? Y que, por ejemplo, en este tema del tema de la crianza, yo estudié el tema de la crianza y ahora lo enseño y todo lo demás. Y que alguien me diga, no, yo no creo en eso. Es como que yo le digo a un abogado, no, yo no creo en las leyes.
o que le diga a un político, no, no, yo no creo en lo que hace, como que si lo que estudiaste Lo fuese que una pasa es que, religión, una bueno, cosa como así. es algo también que nos Este, choca mucho también con nuestras creencias, porque la creencia es, hay una creencia muy fuerte a nivel social hacia la enfermedad. Hay una creencia muy fuerte. Y ni hablar de determinados diagnósticos que son una sentencia. ¿Sí? claro, pero es que la medicina y la industria Y farmacéutica, eso es sí, lo que nos han vendido. O sea, eso fue lo que nos vendieron desde quién sabe sí, por cuánto eso, tiempo, imagínate. Entonces, ¿entendés? Entonces, volver a otro paradigma donde la enfermedad tiene un sentido, tiene un para qué, donde de alguna forma uno, en lugar de enojarse tanto con ese síntoma, tendría que ver que fue una forma de mi animalito, de mi parte más primitiva, de tratar de resolver algo que evidentemente no había resolución, y tengo una patología o tengo varias, en lugar de enojarme y de pensar que tengo un cuerpo que me está fallando o tengo algo que está mal en mí, ver en qué situación estuve implicada, qué pasó, ¿sí? Entonces otra mirada completamente claro, diferente, es otra mirada completamente diferente. Muchas personas mejoran muchísimos síntomas o los remiten en muy poco tiempo, porque justamente pueden ver esto, en qué estuvieron implicados, ¿sí? Pero bueno, por eso digo, esto yo creo que nunca va a llegar a ser algo, si se quiere, a nivel masivo, porque se le termina el miedo a las personas. Y sin miedo, no son personas funcionales claro, que van a comprar un remedio por si las moscas, por si les pasa algo. claro. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que en algún momento, de aquí a muchos años tal vez, esto Puede va a ser ser, algo de público no sé, conocimiento, de verdad, y no, que la gente, no sé, no me parece hoy en día más justamente como se opera a través del miedo, pero bueno. claro. Pero bueno, eso es en Occidente, en Oriente operan es muy naturalmente, es más bien tipo Sí, todo lo contrario. hay Eso otro es tipo nosotros que de estamos en... medicina, no es exactamente bio, al menos yo no sé cómo se lo aborda, si se lo integra, pero sí hay otro tipo de medicina si se quiere más natural. Lo que pasa es que se abordan patologías y síntomas, pero con una mirada, si se quiere, también más integradora y con otros tipos de tratamientos, ¿sí? Pero es una mirada más integradora. Lo que tienes que bio no te dice que hagas ningún tratamiento, vos el que quieras. Hacé medicina china, hacé flores de Ya, Bach, hacé homeopatía, seguí con la medicación alopática, hacé lo que quieras, pero lo que vamos a revisar es qué sentido tenía para vos. claro. No, es que es hermoso, es hermoso. Es como, mientras se trata el síntoma como quiera, pero mientras Claro, tanto vamos a la tratalo como raíz. quieras, yo Vamos a la raíz de siempre qué. abogo por algo más amoroso, ¿sí? Entonces, algo más amoroso a lo mejor sería algo menos invasivo. Por eso las flores de Bach, la homeopatía, que además la homeopatía no es que te la da un curandero, ¿entendés? Tenés que, un médico tiene que tener una formación en medicina alopática para hacer una formación en homeopatía, porque mucha gente se tira en contra de la homeopatía como si fuera brujería. Entonces, no es Claro, brujería. Entonces, bueno, puedo buscar, claro. Pero es que sí, yo tengo por lo menos tanto tiempo con estos síntomas de la náusea que yo ya estaba, mira, yo me meto a sesiones Reiki, acupuntura, flores de yo no sé qué, porque ya es como la medicina claro, puede ser occidental no me algo que está por eso ayudando te digo, te puede en muchas ayudar ocasiones. lo que sea, homeopatía, qué sé yo, medicina ortomolecular, que son microdosis de vitaminas, te pueden ayudar muchos abordajes, ¿sí? Cada uno elegirá lo que le parece mejor. Si a mí me parece que las flores de valla es un yuyo, que lo hacen, qué sé yo, por ahí, que no me parece nada serio, y no voy a tomar flores de valla porque lo más probable es que ni siquiera resuene conmigo, ¿viste? Pero a lo mejor si resuena Claro, conmigo, no sé, hacer algo, medicina china, vamos a suponer que hoy en día se consiguen médicos que hagan medicina china en nuestro país, podría ir por ahí también. Pero esto no te dice qué es lo que tenés que hacer. De hecho, nunca se recomienda que la persona deje su tratamiento, ¿no? Por favor. Sino es ir a ver justamente la causa. Y después cada persona elegirá, bueno, a lo mejor sigo con la misma medicación, pero ya tengo otra información, o busco flores de Bach, un médico chino, un médico claro, naturópata, por ejemplo.
¿sí? Entonces cada uno irá a buscar qué es lo que le parece que es mejor, ¿sí? Pero es como, por eso siempre digo, es como una pata más, ¿sí? Que me da como otro conocimiento para terminar de armar el mapa de mi cuerpo y de lo que me está pasando. No, es que está increíble. O sea, yo insisto en que esto tiene que saberlo todo el mundo, Ajá. de verdad. Porque es que, o sea, imagínate que la cantidad de síntomas que uno tiene, que lo que hace es tapuzarlo con pastillas o no prestarle atención o cualquier otra cosa y uno no entiende el síntoma, no entiende para qué y se extiende y, yo vivo con eso y ya está. O sea, esto Sí, te puede cambiar la te vida. cambia completamente, sí, te cambia completamente. Aquí, Éxito Sagrado dice, yo creo que sí la conciencia humana está despertando. Por eso yo también yo tengo fe, porque con el tema, yo tengo fe, con el tema de la crianza respetuosa, precisamente siento que en esta generación se está expandiendo Sí, yo mucho, también, muchas más personas están porque hoy abiertas en a día recibir esta muchas nueva. personas también están más abiertas en función de que no han tenido, si se quiere, respuestas favorables desde una mirada como más convencional, entonces buscan como por otro lado. Sí, entonces sí, en ese sentido sí hay una mayor apertura de una parte de la sociedad. Yo también pienso que justamente esto tendría que ser parte de los conocimientos que los tendríamos que tener todos. Yo siempre a veces digo, tantas cosas que vemos que no nos sirven para nada, y no nos sirven para nada, y Total. la gestión la gestión emocional, la gestión de qué nos pasa con nuestro cuerpo, es algo que se desconoce completamente. Así que sí, yo pienso que Claro, y es que esto debería ser biología. sí, Esto es biología básica, eh, biología a- para la vida. 5 años de sí, biología entonces vimos y no sí, yo sabemos pienso que esto. esto es algo O sea, que te pone en otro lugar y que, bueno, que ya que te saque el miedo es un montón y que encima vos, a mí me pasa así, encima con mi marido, como yo me dedico a esto, él no, pero bueno, como estamos todo el tiempo hablando de estos, a veces él me increpa mucho, porque no sé, me dolió la cabeza ayer y me dice, ¿y qué estuviste pensando hace 2 días? ¿Viste? Entonces, claro, te pone en otro lugar, ay, no es, ay, me duele la cabeza porque tomé poca agüita, es como, ¿y qué claro, pasó? Entonces está buenísimo, porque te estás revisando justamente para mantener esta coherencia entre lo que yo soy, con lo que pienso, con lo que siento y cómo acciono en mi vida. Porque en realidad siempre la mayoría de los síntomas tienen que ver en que uno en un punto no fue coherente consigo mismo. eso es demasiado poderoso. La mayoría de los síntomas tienen que ver con Claro, que no no fui eres coherente coherente, contigo yo mismo. O sea, que estás haciendo pienso en todos lados. algo, digo otra cosa, siento lo contrario. Hablo de mandarinas, digo ciruelas y pienso en sandía. Estoy, estoy, Increíble. Y la cantidad de y personas sí, que la vivimos así. mayoría. Entonces estoy en una incoherencia total y después Sí, me pregunto por qué me pasa esto. claro. Es que sí, es demasiado poderoso. Es muy poderoso. Siento que te voy a caer a preguntas después. Vamos a hacer otro live, por favor. Porque imagínate, podemos hablar. ¿Y cómo se originó el COVID Bueno, entonces? ese es un tema, eso no es para hoy. Es un 2 tema horas muy más hablando. controversial, Andrea no dejaba ya es que un iba a tema dormir. muy controversial. Sí, Eh, Hay mucha información que no es la oficial, por supuesto. Al que quiere indagar un poco más, claro. no tiene que ver con biodescodificación, pero es información por otro lado, pero de súper primer nivel, nada de me pareció, me dijeron, escuché. Miren, no, Nada de nada de interpretación ni interpretación, de nada. hecho, con un nivel impresionante, con científicos de primer nivel de todo el mundo. Miren The Big Reset y van a ver que hay un montón de cosas que se desconocen. Está en español, está en inglés y está en francés. ¿Sí? De Big Reset, ¿qué es Es un eso? documental que Como, está en como un una documento. plataforma propia que ya fue bajado más de 1400 veces. Crearon una plataforma propia y están científicos de todas partes del mundo, funcionarios,
primeros ministros, un montón de personas con otra información que no fue absolutamente la oficial. Y esto no porque yo lo diga justamente, sino porque un montón de información documentada. Hoy en día ya la OMS está diciendo que paren de vacunar, ¿sí? La misma OMS lo está reconociendo. De hecho, ya hay países que ya no están vacunando más embarazadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tienen otra información que no es biodescodificación, pero es como para decir, y todo lo oficial no era lo único que había. Claro, claro, es como para abrirnos el paradigma de que, a ver, algo de razón deben tener porque ¿cómo se llama esto? Como la cantidad de años que vive el humano, ya Sí, se me olvidó cómo se llama, la esperanza de vida, a medida que ha evolucionado la medicina, ciertamente se ha prolongado, ahora hay muchos avances tecnológicos, como que hay que darles un punto, claro, lo que pasa es que algo también tienen, la algo hicieron bien, expectativa de vida empezó a pero cambiar mucho a partir de, también de determinadas cosas que en su momento fueron mal vistas. El primer médico que empezó a hacer los partos con mucho más nivel de higiene, ¿sí? Porque morían muchísimas mujeres cuando daban a luz, es uno de los primeros médicos que incorporó determinadas pautas de higiene en los embarazos, en su momento era considerado un loco. ¿Entendés? Y hoy imagínate, no se podría pensar en un parto en otras condiciones que no sean como de asepsia, ¿sí? Porque sabemos que va a ayudar claro, justamente, y era considerado un loco, era como, entonces siempre pasa que en determinados momentos se hacen como quiebres a nivel sociedad, ¿sí? Y con otros conocimientos pasa lo mismo, se considera esto, es esto, no hay otra cosa, es esto, hasta que en un momento se hace un quiebre y empiezan a mejorar. Por eso, ¿por qué creció la expectativa de vida? ¿Sí? Porque se empezaron justamente a potabilizar agua, acordémonos que había países que venían con muchísima cantidad de muertes todo el tiempo porque tomaban la misma agua en la que hacían caca los animales. Sí, por supuesto, no era que yo tomaba del arroyo que fluía por la montaña. Sí, había un nivel de claro, mugre, de suciedad, entonces la gente moría y cuando se empezaron a incorporar medidas de higiene, se empezó a potabilizar el agua y demás, obviamente se empezó a prolongar la expectativa de vida, sumado al advenimiento de tener justamente más desarrollo de la industria agrícola, entonces bueno, antes había más escasez de recursos y empezó a haber otro tipo de alimentos, ¿sí? Entonces ahí también creció la expectativa de vida. Entonces no estamos en contra de eso, pero sí es que a veces se dan claro, puntos de quiebre en la sociedad y si bien a veces esos puntos de quiebre en un momento generan mucho rechazo, después empiezan a ver que algo bueno traía, había algo de verdad en eso. Y con eso pasa lo mismo, por claro, eso te digo, no sería para hablarlo hoy lo del COVID, eh, porque claro, es mucho más dos horas más complejo, hablando. es mucho más complejo, pero No, pero buenísimo, me encantó cómo resumiste esto porque fue como que diste información y aún así nos dejaste a todos un poquito pero, filosóficos. pero bueno, vayan a Me mirarlo encantó. porque van a ver que hay mucha más información que vamos de vuelta, no es, ay, me dijo mi tía, escuché de mi vecina que mi Claro, primo, voy a escribirlo aquí, lo de repites de Big vuelta Reset. para escribirlo aquí en el comentario. The Big Reset. Mírenla, es una película larga, A ver dura si... como 3 horas. Ay, perdón, moví el celular. Bueno, ustedes se ponen unas Claro, cotufas, unos está en pochoclos, una como le digan plata, en su país, está en una y plataforma propia. Estaba en los 3 idiomas, pero bueno, es una película que tenés una información impresionante y de un nivel terrible y vamos de vuelta por primeros ministros, directivos de empresas farmacéuticas, científicos de todo el mundo, es una cantidad de información es impresionante. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta, ¿sí? Que hay un montón de cosas que desconocemos. claro. Bueno, y quién quita que la biodescodificación sea esto que vino a ser el Pero quiebre, que hay mucha gente que diga, seguramente, ay, por ¿qué es ejemplo, yo esto que ya se está sé inventando? que igual, no sé en todo, pero ya sé que en algunos de los principales
equipos deportivos del mundo ya tienen biodecodificador. Porque si vos tenés la persona que siempre se te lesiona en el mismo lugar, ¿qué te conviene? ¿Trabajar el conflicto o tener el Claro, jugador que durante un montón de tiempo esté sin poder generar dinero para el club porque cada 2 por 3 se lesiona? ¿Sí? Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Poder abordar la causa o que esté en claro, rehabilitación cada 2 por 3? claro, Sí, ¿no? Y es que tiene todo el sentido del entonces ya se mundo. sabe, Es relacionar. sí, ya se sabe, No, sí, ya como se uno no pensaba sabe, antes. Pero bueno, fíjate que si eso está pasando, me sí, da todavía más fe de que va a llegar un sí, ya se momento, capaz no en esta sabe. generación, Por eso te digo, no es a quizás más nivel adelante. masivo, pero sí se sabe porque justamente se ve el nivel de eficacia que tiene. Por eso te digo, y no estamos hablando de te adivino el Claro, futuro, no estamos hablando de algo esotérico. Por eso estamos hablando de cosas puntuales y exactas, estamos hablando de un modelo científico exacto. Por eso es que digamos, hay mucha reticencia porque se lo desconoce, pero hay mucha gente que obviamente ha claro, tenido tremendos cambios en su vida. claro, claro. Y es que al final si lo puedes aplicar y ves resultados, ¿qué Sí. más verdad que eso quieres? O sea, ¿qué más prueba científica que testimonios de personas que lo Ujú. han, pero que lo han cambiado? ¿Qué más quieres? Aquí sí tú eres la prueba viviente No, de que vivías sí, con no, alergia y que no, ya te puedo no. asegurar que no, no, no. Además tengo los perros acá. No, yo también tenía alergia al polvo, Claro. al pelo de los animales, bueno, al polen también. No, tenía al tomate, al huevo. Le tenía alergia a A todo, todo. No, a le tenía alergia a respetarle. todo. Pero bueno, ahora entiendo muchas cosas que obviamente era una niña, no las entendía. Y también entiendo muchas cosas que tenían que ver de la Claro, gestión de mis padres. Sí, pero, pero bueno, sí, claro, que claro, sí, tampoco por sabían, ¿no? supuesto, pero sí, 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 por eso te digo, a mí me cambió la cabeza, por eso cuando te dicen, no, pero las enfermedades que no son crónicas para toda la vida no van a mejorar, vos decís, bueno, no, no, no es así. Lo que pasa es que si yo digo, es crónicas para toda la vida y ya me quedo ahí, no voy a salir de ese lugar. Claro, y es que solamente pensando eso, Ujú. ¿qué cambio vas a hacer? O sea, ¿qué vas a mirar? ¿Tú te vas a quedar con esa información ahí? O sea, con esa información digo que el cuerpo te está queriendo informar, Sí, informar, sí, informar. sí, tal ¡Epa! cual. ¡Hola! Aquí estoy. Y uno dice, ah, sí, yo siempre Claro. voy a tener eso ahí Claro, sí. andando Es como que te y la no hagamos nada. crees para toda la vida, te lo crees y vos, y la misma palabra te lo está diciendo, te lo crees y lo tomás como que es algo propio. De hecho, muchas personas suelen usar el término que a veces me das como hasta escalofríos, mi enfermedad te dicen, como que ya fue la propia, Ah, ¿viste? sí. Mi enfermedad. Claro, como que es mía y Sí, forma parte de sí, mi sí, eso es identidad. terrible. Sí, eso es terrible. Claro que fue. Bueno, ya que muchas gracias, no te quito más tiempo, pero a mí me encantó esta charla. De verdad Bueno, que muchas bienvenida cuando quieras. gracias. Y bueno, Y bueno, y espero que, bueno, nada, que esto tenga un poco, traiga un poco de claridad y también que los invite a ver las cosas desde otro lugar. Yo tengo mucha información que publico, doy talleres de bio, así que bueno, pueden consultarme, pero sobre todo es como que salgan del paradigma del miedo, que vean las cosas como una oportunidad para conectarme con eso, que a lo mejor lo tenía medio tapado ahí, pero con lo que no quería entrar en contacto. Y puede ser una oportunidad claro, para trabajar con ese síntoma y para revisarlo, qué cosas no están del todo resueltas y tratar justamente de revisar todo eso para salir de esa situación. Así que esa es la invitación, mirar un poco más profundo justamente, no quedarse en la periferia de que no voy a poder hacer nada con esto, que un síntoma me cronifica y que soy parte de ese síntoma. Me pone completamente en otro lugar. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo no estoy muy acostumbrada a los vivos, de hecho, viste que tenía la cámara apuntando al techo. No estoy muy acostumbrada.
No estoy No, muy pero acostumbrada a súper los bien. vivos, así que bueno, muchísimas gracias, porque bueno, justamente la idea es que con información eh, certera también se acerquen estos conocimientos sin miedo. Así que bueno, muchísimas gracias a vos para permitir que esto también lo podamos difundir de esta manera. Así que bueno, nada, cuando quieras. eh, y nada. Gracias nuevamente y espero que se haya entendido todo. Traté de ser lo más clara posible. Sí, yo creo que fuiste súper clara y si no lo fuiste, mala de ustedes que no preguntaron. Porque aquí está la educación para hacer preguntas. Si no entendieron, fue porque no hicieron preguntas. Así que vamos a asumir que quedó todo claro. A mí me quedó todo clarísimo. Siento que aprendí mucho. Me encantó esta perspectiva de verlo para también quitarte el miedo. O sea, que perdamos Sí, el miedo a los justamente. síntomas. Que más bien, y también perdámosle como ese odio a los síntomas que a veces le podemos tener, como que ese resentimiento, y más bien lo podemos ver con amor. Que qué bonito que el cuerpo está queriendo Exactamente. resolver algo por mí. Qué bonito que el cuerpo me quiere informar algo, vamos a traducir qué es, porque lo que necesitamos es eso, capaz es la traducción de que no nos manda un mensajito de texto, no nos dice Pero, explícitamente qué es lo que está pasando, sino que intentar claro, pero entenderlo como puede. hay alertas. Me encanta. Exacto, pero el que Así manda que alerta, bueno, la manda. muchas Así que bueno, gracias. muchas Y bueno, y gracias, dale, Jackie. cuando quieras, y si podés ponerme como colaboradora, así también nos aparece en el perfil de cada una. Así que bueno, dale, André, muchísimas gracias por Sí, sí, todo. por supuesto. Vale, gracias, Jackie, gracias a los que se conectaron y participaron. Nos Dale, vemos genial. en la próxima.